En una época donde el deseo insaciable de conocimiento y la pasión por la exploración habían alcanzado cotas inimaginables, las limitaciones de la Tierra resultaban cada vez más asfixiantes. La humanidad se hallaba confinada en un solo planeta, mientras que los vastos horizontes del cosmos se manifestaban como la última frontera, suscitando un ansia irrefrenable. Ya no bastaban las simulaciones digitales ni las misiones robóticas, sino que aspiraban a algo más grande. Así nació un proyecto audaz, concebido en primera instancia, luego meticulosamente diseñado y finalmente llevado a cabo. Un selecto grupo de astronautas, escogidos entre los mejores de los mejores, lideraría esta expedición hacia lo desconocido y lo inhóspito. Aunque la colonización aún no estaba en juego, estos pioneros estaban destinados a allanar el camino para las generaciones venideras. A bordo de una nave espacial asombrosa, producto del ingenio humano y equipada con la tecnología más avanzada, se lanzaron en esta trascendental misión. La nave era un titán de la tecnología, una hazaña arquitectónica construida con aleaciones y materiales que simbolizaban el punto culminante de los logros de la humanidad. Propulsada por motores basados en los últimos avances de la física cuántica, estaba equipada con instrumentos capaces de analizar los fenómenos cósmicos de una manera que hasta ese momento se había considerado inalcanzable. Mientras los astronautas flotaban en gravedad cero, la emoción era tangible, aunque solo se expresara a través de las miradas que compartían. Cada uno de ellos comprendía la inmensidad de su tarea y la carga de las esperanzas y sueños de miles de millones de personas. Esta misión se convirtió en el centro de atención a nivel mundial, seguida por innumerables espectadores que observaban con la respiración contenida. A medida que la nave se alejaba de la atracción gravitatoria de la Tierra, los programas de televisión y transmisiones en directo permitían al mundo vivir indirectamente la hazaña más audaz de la humanidad. Los niños miraban al cielo, imaginando si algún día caminarían en mundos lejanos, mientras que las generaciones más mayores reflexionaban sobre los notables avances de su especie en un tiempo relativamente corto. Sin embargo, a pesar de la emoción y las celebraciones, una sombra de lo desconocido se cernía sobre la misión. Los riesgos incomprensibles de aventurarse en un reino completamente ajeno a la experiencia humana eran evidentes. Entonces, cuando la nave entró en la órbita de Marte, ocurrió algo inesperado. Todas las comunicaciones con la Tierra se cortaron abruptamente. Las ondas de radio se silenciaron y las pantallas, que previamente estaban llenas de datos e imágenes, quedaron congeladas. Los mensajes enviados al control de la misión no obtuvieron respuesta, como si un abismo cósmico los hubiera engullido. En ese instante, los astronautas se encontraron con el aislamiento en su forma más pura, una soledad más profunda de lo que la humanidad jamás había experimentado. En medio de este perturbador silencio, los sensores de la nave detectaron una anomalía. No en Marte, sino alrededor de él. Una segunda nave en una órbita en decadencia, una silueta que se destacaba contra el telón de fondo del planeta rojo. Al enfocar sus instrumentos en este objeto inesperado, descubrieron signos de una violencia catastrófica. A diferencia de su propia nave espacial, una construcción magistral de la sabiduría acumulada de la civilización humana, esta enigmática nave parecía pertenecer a una era anterior y oscura, destrozada y retorcida como si hubiera enfrentado fuerzas incomprensibles. El casco estaba picado y lleno de cicatrices, y su geometría desafiaba la comprensión convencional, como si las leyes de la física se hubieran reescrito en un lenguaje extraño y arcaico. Parecía tan antigua como la galaxia, un vestigio de un pasado ancestral suspendido en el vacío, como el cuerpo sin vida de un titán cósmico. Sus lados estaban decorados con intrincados diseños, geometrías tan complejas que no podían ser naturales, pero demasiado irregulares para ser puramente artificiales. Sugerían la existencia de una inteligencia que trascendía el entendimiento humano, una mente o mentes que operaban según principios misteriosos y arcanos. Allí, en aquella solitaria órbita alrededor de Marte, dos naves de dos mundos y dos épocas diferentes flotaban en el vacío del espacio.
una llena de vida y portadora de las aspiraciones de una joven especie, y la otra, un antiguo armatoste en ruinas que guardaba sus propios e inescrutables secretos. Para la tripulación de la nave terrestre, la presencia de esta nave alienígena en el espacio se convirtió en un enigma inquietante y tentador, como un susurro de un pasado olvidado que les impulsaba hacia un futuro incierto y potencialmente aterrador. Los sensores de la nave, perfeccionados para detectar toda una serie de fenómenos cósmicos, fallaron al principio cuando apuntaron a la misteriosa nave alienígena. Era como si la nave existiera en un estado que desafiaba la física convencional, ocupando un marco dimensional desconocido para la ciencia humana. Los instrumentos avanzados captaron oscilaciones sutiles de materia oscura, partículas exóticas desconocidas hasta entonces y longitudes de onda de energía que no deberían existir según los modelos actuales. Por un instante, pareció como si el universo hubiera decidido desplegar su más enigmático escenario justo más allá del casco de su nave. ¿Qué era aquel artefacto desafiante de las leyes naturales que gobiernan el cosmos? A pesar de la falta de comunicación por radio que los envolvía en un manto de aislamiento, su insaciable sed de conocimiento entró en conflicto con la prudencia. En el interior de cada miembro de la tripulación se libró un debate silencioso pero tangible. La nave flotaba en el vacío como una pregunta sin respuesta, inerte pero atrayente, una entidad espectral con una atracción casi gravitatoria sobre su curiosidad. El consenso final, alcanzado a través de miradas y gestos sutiles, fue inequívoco. La misión debía continuar, pero con cautela. Decidieron desplegar un dron equipado con una variedad de instrumentos científicos para interactuar físicamente con la nave alienígena. A diferencia de los astronautas humanos, el dron era prescindible y podía ser desintegrado a distancia si encontraba materiales peligrosos. Esto era la opción más segura entre la necesidad de explorar y mantener la seguridad. Cuando el dron se desacopló de la bahía, su movimiento a través del vacío era una danza de precisión ingenieril. Al aproximarse a la nave alienígena, sus brazos mecánicos se desplegaron, portando una variedad de herramientas de corte, muestreo y análisis. A pesar de la proximidad, la nave alienígena seguía siendo un enigma. Las cámaras del dron transmitían imágenes inquietantes de su superficie, donde intrincados patrones adornaban el casco, como mensajes cifrados dejados por una raza desaparecida. Cuando el dron entró en contacto con la nave, experimentó una breve interferencia. Sus datos de telemetría parecieron parpadear como si fueran acariciados por un campo electromagnético invisible. Sin embargo, luego se estabilizó y sus herramientas comenzaron a trabajar, cortando una pequeña sección del material alienígena para su posterior análisis. El espectrógrafo a bordo del dron luchó por identificar la sustancia desconocida. Esta sustancia no se asemejaba ni a un metal ni a una materia orgánica, pero exhibía propiedades de ambas. Era una amalgama de elementos que no figuraban en la tabla periódica conocida, y parecía vibrar a frecuencias que sugerían un constante estado de flujo de energía a bajo nivel. El dron se desacopló con éxito y regresó a la nave espacial, acoplándose en su bahía designada. Mientras los astronautas recogían cuidadosamente la muestra, se encontraron envueltos en una sensación de inquietud mezclada con emoción. Lo que tenían en sus manos era verdaderamente alienígena, un material desconocido proveniente de una nave desconocida de origen incierto. Las pruebas posteriores con la muestra generaron más preguntas que respuestas. En condiciones de aislamiento, parecía reaccionar a campos electromagnéticos de una manera que insinuaba conciencia cognitiva. En una prueba, vibró sutilmente en respuesta a la radiación térmica, mientras que en otra parecía retroceder ante una descarga eléctrica, como si experimentara malestar. Cada una de estas propiedades desafiaba no solo sus expectativas, sino también los límites de su comprensión científica. En ese momento, el dron, ahora convertido en una herramienta de arqueología cósmica, había traído consigo algo más que un simple espécimen físico. Había traído un código, una clave para descifrar relatos que estaban más allá de la experiencia humana, codificados en un lenguaje de materia y energía aún por descubrir.
Los astronautas, en silencio, observaron la muestra aislada dentro de su unidad de contención, conscientes de que habían trascendido su papel de simples exploradores. Se habían convertido en testigos de enigmas cósmicos que iban más allá de su misión y de sus propias vidas. Todos estaban familiarizados con los protocolos establecidos. Cualquier encuentro con objetos no identificados en el espacio requería medidas de cuarentena rigurosas. Estos protocolos habían sido meticulosamente elaborados a lo largo de años de exploración espacial y estudios planetarios, basados en el respeto hacia las incógnitas del espacio exterior, un respeto nacido tanto del asombro como del temor. Sin embargo, llegó un momento en el que incluso las reglas más arraigadas cedieron ante la abrumadora curiosidad. Los astronautas llegaron a un acuerdo tácito. Pondrían un pie en la antigua nave abandonada. No fue una decisión tomada a la ligera. Cada miembro de la tripulación sintió la gravedad de su elección, conscientes de que estaban desviándose del peligroso camino de su misión original. Pero reconocieron que se encontraban en un momento histórico en varios sentidos, una convergencia de incógnitas que pedían ser exploradas. Si seguían los protocolos de cuarentena y regresaban a casa, estarían renunciando a un misterio con el potencial de redefinir el lugar de la humanidad en el cosmos. Ignorar un hallazgo sin precedentes sería, de alguna manera, una traición al espíritu explorador que los había llevado hasta allí. Horas después, se reunió un equipo especializado en actividades fuera de la nave. Se inspeccionaron meticulosamente los trajes espaciales para asegurarse de que no tuvieran defectos que pusieran en peligro la seguridad de la tripulación. Los escáneres portátiles, calibrados para analizar una amplia gama de materiales y energías, se ajustaron a la máxima sensibilidad. Las herramientas de abordaje, como los cortadores, sopletes y brazos mecánicos, se verificaron para garantizar su fiabilidad. La esclusa se cerró, marcando la frontera entre lo conocido y lo desconocido. El pequeño equipo se impulsó hacia la nave alienígena, utilizando propulsores integrados en sus trajes para maniobrar en gravedad cero. A medida que se aproximaban, los patrones del casco parecían cambiar y brillar, como si respondieran a su presencia. Cuanto más avanzaban, la sensación de inmensidad se volvía abrumadora. Esto no era simplemente una nave espacial, era un monolito, una construcción de una era que desafiaba las nociones del tiempo humano, cuya escala iba más allá de las leyes de la arquitectura terrestre. Finalmente, lograron crear un punto de entrada mediante una combinación de láseres y cortadores mecánicos, aunque el material del casco parecía resistirse, casi como si estuviera vivo, antes de ceder. Lo que se encontraba más allá estaba inmerso en la oscuridad, un abismo que los atraía hacia su interior. Potentes luces perforaron la negrura de la obsidiana, revelando un entorno que difería de cualquier nave espacial construida por manos humanas. La arquitectura interna resultaba tan desconcertante como magnífica, siguiendo una lógica y una estética que eran ajenas a la sensibilidad humana. Los pasillos conducían a cámaras llenas de dispositivos extraños, mesas con herramientas irreconocibles y paredes decoradas con inscripciones incomprensibles. A pesar de su aspecto antiguo y abandonado, el lugar desprendía una energía persistente, como las brasas moribundas de un fuego que alguna vez ardió con intensidad. A medida que exploraban más a fondo, se daban cuenta de que no estaban solos. Algo en las entrañas de esta antigua gigantesca nave era plenamente consciente de su presencia. Sus escáneres portátiles registraban niveles de energía fluctuantes, incluyendo ráfagas de radiación que parecían seguir un patrón o transmitir una señal. Conforme avanzaban en la nave, la sensación de ser observados se intensificaba. Era como si la propia nave cobrara vida, despertando de un profundo letargo debido a la presencia de estos intrusos alienígenas de la Tierra. En ese momento, cada astronauta vivía la paradoja de ser a la vez el que exploraba y el que era explorado, el observador y el objeto de observación. El enigma que aguardaba en las oscuras profundidades de esta antigua maravilla resultaba irresistible para su curiosidad. La misión había dejado de ser un simple viaje a un planeta vecino. Se había transformado en una trama de detectives cósmicos,
convirtiéndolos en participantes activos de una narrativa inscrita en el lienzo del espacio-tiempo. Lo desconocido les esperaba, pero la gravedad de su curiosidad era demasiado fuerte para resistirse. Se adentraron en las entrañas de la antigua nave, sabiendo que habían cruzado una línea invisible de la que no podían retroceder. Si encontrarían la iluminación o el olvido, era una pregunta que solo la nave podía responder. Las luces de alta potencia de sus cascos iluminaban el entorno, creando fuertes contrastes de luz y sombra que danzaban sobre la intrincada arquitectura. El estilo del diseño era a la vez impresionante y desconcertante. Las formas geométricas se fundían a la perfección con las orgánicas. Era como si la nave hubiera crecido en lugar de construirse. Los techos se elevaban, recubiertos de una extraña aleación metálica que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Las paredes se curvaban y plegaban, ocultando grietas y recovecos difíciles de explorar. Escombros flotaban en la ingravidez, recordatorios congelados de un caos pasado. Aquí había piezas de tecnología que eran a la vez extrañas y extrañamente reconocibles, como si fueran ecos lejanos del ingenio humano, pero avanzados a pasos agigantados más allá de cualquier cosa jamás vista. Pantallas, aparentemente esculpidas en metal líquido, se mezclaban con fragmentos de lo que parecían ser dispositivos informáticos altamente avanzados y otras piezas de maquinaria incomprensibles. Cada hallazgo portaba consigo la herencia de una civilización cuya destreza tecnológica había superado a la de la Tierra por siglos, si no milenios. Sin embargo, a pesar de la evidencia de una catástrofe, algo faltaba notoriamente. No había rastro alguno de cadáveres. A pesar de los claros indicios de un desastre, no había evidencia biológica de los seres que en algún momento tripularon esta nave. ¿Qué podía haber aniquilado a una civilización de tal magnitud sin dejar ni un solo vestigio de su población? Conforme avanzaban más adentro en la nave, llegaron a una cámara que eclipsaba a todas las demás en términos de escala. Era monumental, adornada con altos pilares y escaleras en cascada que conducían a plataformas elevadas. En el centro de la sala se erigía una estructura monolítica, con forma de esfera, pero con superficies planas que relucían como una gema multifacética. Esta palpitaba con una luz suave, cuyos ritmos eran casi hipnóticos. Avanzaron con precaución, mientras sus instrumentos zumbaban y chasqueaban al recolectar datos. El objeto, similar a una gema, parecía ser un nexo de energía para la nave, resonando en frecuencias que despertaban algo primitivo en el interior de los astronautas. Daba la impresión de que este objeto atesoraba la memoria colectiva de la nave, una fusión de ciencia y emoción, de tecnología y vida. Pero antes de que pudieran tomar muestras o tocar el objeto, sus escáneres detectaron un aumento repentino en los niveles de energía en toda la nave. De pronto, los restos flotantes a su alrededor comenzaron a fusionarse, creando patrones en el aire. Era como si la nave intentara reconstruirse a sí misma, permitiendo que cada pieza de tecnología dañada encontrara su lugar correspondiente. Entonces, tan abruptamente como comenzó, la actividad se detuvo, dejando la sala en un silencio cargado de tensión. Los astronautas no podían evitar la inquietante sensación de que la nave era consciente de su propio estado deteriorado, consciente de la presencia de estos extraños recorriendo sus pasillos y tal vez consciente de su soledad en la órbita de un planeta al que nunca debió llegar. A medida que avanzaban, las paredes parecían estrecharse, no físicamente, pero con una presencia tangible, como si el aire mismo se densificara a su alrededor. Esta antigua nave iba más allá de ser una simple ruina o reliquia de una civilización olvidada. Encerraba secretos, algunos de los cuales se habían despertado con la llegada de estos exploradores terrestres. Habían tocado algo antiguo y sensitivo, algo que desafiaba cualquier explicación, y quizá incluso la misma existencia tal como la conocían. En las profundidades de este antiguo leviatán herido, habían descubierto pistas de una civilización avanzada que había sido víctima de sus propias creaciones. Sin embargo, algo aún más inquietante comenzaba a hacerse evidente. La nave no estaba completamente sin vida.
Algo en su interior se había reactivado, despertado y se dirigía hacia ellos. Los astronautas continuaron explorando la nave y en cada recodo de su intrincada estructura, más de sus misterios antiguos se desvelaban. Mientras avanzaban, activaban algún mecanismo latente que hacía que la nave cobrara vida. Las pantallas holográficas se encendieron, proyectando su luz etérea por los oscuros pasillos. En estas pantallas se revelaron secuencias de formas, patrones y finalmente figuras que presumiblemente representaban a los seres que en su día tripulaban esta nave. Los hologramas se comunicaban en un lenguaje incomprensible para la mente humana, compuestos por patrones de símbolos, líneas y nodos que no se asemejaban a ningún alfabeto o escritura conocidos. No obstante, las secuencias visuales eran lo suficientemente expresivas como para relatar una historia. No se trataba de meros datos aleatorios ni de energía residual, sino de una narración, una crónica del auge y caída de esta civilización. A través de estas imágenes presenciaron asombrosas hazañas científicas, la manipulación de partículas fundamentales, la modificación de lo que parecía ser la estructura misma del espacio-tiempo, e incluso la creación de cuerpos celestes. Las representaciones visuales avanzaron para mostrar diversas formas de tecnología, sorprendentemente similares a lo que la humanidad había imaginado pero nunca logrado. Fuentes de energía sin residuos ni contaminación, redes informáticas con una capacidad de procesamiento inimaginable y formas de vida sintéticas que borraban la línea entre lo orgánico y lo mecánico. No obstante, a medida que la narración se desarrollaba, el tono cambió. Los hologramas comenzaron a revelar discordias, divisiones sociales y, en última instancia, un caos generalizado. Las mismas tecnologías que habían impulsado a esta civilización a su cúspide parecían haber sido los instrumentos de su propia autodestrucción. Dispositivos de apariencia armamentística de tremendo poder emergieron, seguidos de representaciones que ilustraban explosiones colosales, la desintegración de cuerpos celestes y, en última instancia, el colapso de la propia nave. Este revelador espectáculo ofreció una lección imborrable. Se trataba de una sociedad avanzada que no había sucumbido a una invasión externa o a una catástrofe natural, sino que había caído víctima de su propio poder tecnológico descontrolado. Las mismas herramientas que habían forjado para elevar su existencia se habían vuelto contra ellos, desencadenando su erradicación del cosmos. Lo inquietante residía en que algunas de estas tecnologías guardaban una siniestra similitud con las direcciones que la innovación humana estaba tomando. Este relato holográfico, atrapado en un bucle perpetuo, parecía ser una advertencia silenciosa, un testimonio que se proyectaba con la esperanza de que alguna otra civilización lo descubriera y prestara atención a sus lecciones. Pero mientras los astronautas quedaban absortos por la trágica narración, empezaron a ser cada vez más conscientes de que la nave reaccionaba a su presencia con algo más que simples proyecciones visuales. La energía pulsante que habían sentido anteriormente se intensificó. El suave resplandor rítmico de la estructura monolítica en el centro de la cámara se volvió frenético. El aire circundante se hizo más denso, como cargado de expectación. Los escáneres emitieron pitidos cada vez más urgentes, detectando movimiento no atribuible a los astronautas, sino a algo más dentro de la nave. Un escalofrío recorrió sus espinas dorsales al darse cuenta de que lo que quedaba a bordo de esta antigua nave no era un mero espectador de su propia historia. Era un participante activo, esperando el momento oportuno para darse a conocer. Cuando la cámara tembló con una energía que parecía casi consciente, comprendieron que ese momento se aproximaba a pasos agigantados. Independientemente de si era un vestigio del pasado o un guardián de los secretos de la nave, se hizo cada vez más claro que esa entidad tenía sus propios propósitos, desencadenados por la intrusión de los astronautas. Estaba viva, despierta y plenamente consciente de los intrusos que osaban explorar su santuario, y venía a por ellos. En una retorcida manifestación de causa y efecto, la nave parecía estremecerse con cada paso que daban los astronautas, replicando sus movimientos como un oscuro espejo cósmico.
Los sistemas que habían permanecido inactivos durante un tiempo inimaginable volvieron a cobrar vida, impregnados de una nueva vitalidad. Luces etéreas se iluminaron, arrojando tonos índigo y carmesí sobre intrincados relieves tallados en las paredes. Motores olvidados en las entrañas de la nave rugieron suavemente, haciendo circular un aire que no había sido perturbado en siglos. La propia arquitectura de la nave pareció transformarse. Los pasillos se estiraban y las cámaras se contraían como si la nave misma respirara. Los equipos de monitorización incorporados en los trajes de los astronautas comenzaron a malfuncionar, con pantallas intermitentes y lecturas de signos vitales fluctuando salvajemente. Poco después, la interfaz de navegación que los había estado guiando falló, y sus flechas digitales giraron de manera errática antes de desaparecer por completo. Las fibras de alta tecnología de sus trajes se tensaron involuntariamente, como si se contrajeran en respuesta a una fuerza externa. Pero esto no era simplemente un mero proceso mecánico. Había una intención detrás de estas acciones, una secuencia calculada en lugar de una activación aleatoria. La nave no solo respondía a su presencia física, se estaba adaptando, reconfigurándose en tiempo real. La antigua inteligencia consciente que residía entre sus muros parecía extender sus horizontes metafóricos, liberando capacidades latentes que había mantenido en reserva para este momento preciso. A medida que avanzaban, entraron en una amplia cámara repleta de columnas cristalinas, cada una de las cuales reflejaba la luz en una hipnótica danza de colores. Estos cristales no eran meros elementos decorativos, más bien parecían servir como unidades de almacenamiento, posiblemente depósitos de datos. Al examinarlos detenidamente, descubrieron que los cristales latían en sintonía con la estructura monolítica que habían encontrado anteriormente. La nave entera parecía ser un organismo único, con sus diversos componentes funcionando en perfecta armonía. Sin embargo, esa apariencia armónica se veía minada por una creciente corriente de tensión que se hacía palpable en cada momento. Los latidos de los cristales se volvieron frenéticos y los colores se tornaron hacia el extremo rojo del espectro. Percibieron una mayor urgencia en las vibraciones ambientales de la nave, un creciente crescendo que prometía un clímax de impacto incierto pero inevitable. Su temor alcanzó el punto álgido cuando lo oyeron, un inquietante estruendo subsónico que invadía la nave, reverberando a través de su armazón metálico y resonando en la médula de sus huesos. No era ni una máquina ni un lenguaje, sino una forma de comunicación que trascendía a ambos. Un grito primordial que emanaba del alma misma de la nave, indicando su disposición a interactuar según sus propias condiciones, no en las de ellos. Los astronautas comprendieron, no eran simples exploradores que habían tropezado con el cementerio de una civilización caída. Eran invitados, o quizás intrusos, en un dominio gobernado por una antigua entidad que se había despertado de su letargo. Mientras el pulso de la nave se aceleraba, emulando los crecientes latidos de sus nuevos ocupantes, llegaron a una verdad aterradora. Habían despertado algo que había estado latente pero nunca muerto. Y ahora se había despertado por completo, con intenciones enigmáticas pero habilidades incuestionables. Por primera vez, desde que abordaron esta reliquia de una era pasada, sintieron que no estaban solos. Algo había sido perturbado, ya fuera un guardián, una inteligencia o tal vez la voluntad colectiva de la propia nave. En el momento en que las luces rojas se encendieron, una transformación tan tangible como visual llenó la antigua nave espacial. Donde antes se percibía un aura inquietante pero apacible, ahora emanaba una sensación de alerta agresiva. Las paredes parecían palpitar con energía y el aire se volvió denso, casi sofocante. Los instrumentos de los trajes de los astronautas hicieron sonar las alarmas, indicando un rápido aumento de la actividad biológica no identificada. Antes de que pudieran procesar los datos, lo vieron. Apéndices tentaculares que salían de compartimentos empotrados en las paredes. Estos apéndices no estaban compuestos de carne y hueso, sino que estaban hechos de una mezcla de metales y materiales sintéticos. Emitían una inquietante luminiscencia similar a la que invadía la nave,
pero sus movimientos eran sorprendentemente similares al de los seres vivos. Se retorcían y desenrollaban con una fluidez inconfundible, sus extremidades parecían estar equipadas con sensores. Se desplazaban a gran velocidad, casi deslumbrantes, trazando patrones intrincados en el aire, como si estuvieran poniendo a prueba sus recién adquiridas capacidades. Los astronautas no tenían tiempo para asombrarse, ya que su único objetivo era sobrevivir. La interfaz de navegación seguía sin responder, por lo que confiaron en su memoria e instinto para retroceder, esquivando los crecientes apéndices que surgían de las paredes, el suelo y hasta el techo de la nave. Parecía como si la nave hubiera activado su sistema de defensa para expulsar a los intrusos que habían invadido su santuario. Aunque sus trajes espaciales, diseñados para diversas contingencias, no estaban preparados para enfrentar estos antiguos apéndices espaciales, ofrecían cierta protección. Sin embargo, los astronautas usaron los propulsores de sus trajes para realizar maniobras evasivas, zigzagueando por pasillos que se habían convertido en un laberinto de obstáculos biomecánicos. Finalmente, llegaron a la cámara con el monolito palpitante, cuyo ritmo era ahora frenético, coincidiendo con sus propios latidos. Sentían una extraña compulsión, casi hipnótica, por detenerse y estudiarlo, por comprender la sinfonía de luces y colores que parecía esencial para el funcionamiento de la nave. Pero los apéndices, que ahora parecían más amenazadores que nunca, los sacaron de sus ensueños. La adrenalina corría por sus venas mientras se aventuraban en las intrincadas entrañas de la antigua nave. Sus trajes, que seguían emitiendo advertencias frenéticas, parecían tensarse aún más a su alrededor, como si compartieran su creciente pánico. Los grotescos apéndices, ahora más numerosos y agresivos, se lanzaban con implacable determinación para atraparlos y arrastrarlos al oscuro abrazo de la nave. La vista de la esclusa de su propia nave estaba a la vista, un refugio cercano pero agonizantemente lejano. Justo cuando se disponían a realizar el último sprint, un apéndice se enroscó alrededor de la pierna de un astronauta con velocidad serpenteante. Antes de que pudiera activar sus propulsores, otros zarcillos se unieron al primero, tirando de él hacia atrás con una fuerza irresistible, arrastrándolo hacia los oscuros recovecos de la antigua nave. Su última visión fue la de los rostros aterrorizados de sus compañeros, justo antes de ser absorbido por una sombra tan profunda que parecía devorar no solo su cuerpo, sino también su propia esencia. La tripulación restante quedó destrozada por un cóctel de emociones, desesperación, culpa y un abrumador instinto de supervivencia. Tenían solo unos segundos para actuar, que se extendían como una eternidad y al mismo tiempo pasaban en un instante. Los zarcillos se estaban reagrupando, preparándose para otro asalto. Con un acuerdo colectivo y tácito que tenía el peso del sacrificio, golpearon con las palmas de las manos la compuerta de su propia nave, sellándola con un silbido que sonó incómodamente como un suspiro de alivio o era un suspiro de resignación. Al poner en marcha los propulsores de emergencia y alejarse del monstruo espectral que se había cobrado la vida de uno de los suyos, sintieron una extraña sensación de hormigueo en toda la nave. La amenaza inmediata se había evitado, pero a un costo imposible de cuantificar. Habían perdido a uno de los suyos, arrebatado por una nave o entidad que desafiaba la comprensión. Su nave espacial, por muy moderna que fuera, se sentía dolorosamente inadecuada, casi primitiva, cuando pusieron en marcha el piloto automático para el viaje de regreso a la Tierra. Era un viaje cargado de incertidumbre, no solo sobre el destino que les aguardaba en su planeta natal, sino también sobre la naturaleza del universo en el que se habían sumergido temerariamente. Sin embargo, en medio de la tristeza y los presentimientos, germinó una semilla de terror, mucho más inquietante que todo lo que habían encontrado hasta entonces. Al revisar los datos de los sensores, ahora parcialmente corrompidos pero aún accesibles, descubrieron que una pequeña pero detectable cantidad del material de la nave alienígena se había transferido a su propia nave durante la huida. No habían regresado solos. Pese a su retirada, una penetrante sensación de temor se aferraba a ellos,
espesa y empalagosa como el polvo marciano que una vez había sido objeto de su fascinación. Habían despertado algo antiguo, algo que había permanecido latente pero no impotente, a la espera del estímulo adecuado para desencadenar su renacimiento. Ahora formaban parte de la conciencia de esa entidad, grabada en su memoria de la misma manera en que ella se había grabado en la suya. Mientras activaban la secuencia preprogramada para el viaje de regreso a la Tierra, surgían preguntas, cada una más inquietante que la anterior. ¿Cómo había sido la civilización que construyó la nave? ¿Qué destino catastrófico habrían experimentado? ¿Podría la humanidad enfrentar un destino similar? Lo más inquietante de todo era darse cuenta de que estaban trayendo de vuelta un fragmento de ese mundo alienígena, por pequeño que fuera, atrapado en el tejido de su propia nave. No era solo el material físico lo que les preocupaba. Era la idea inquietante de que también podrían estar trayendo una huella de la conciencia de la entidad, un parásito psíquico capaz de infiltrarse en sus pensamientos, sus sueños, su percepción misma de la realidad. Cuando la nave pasó al modo de vuelo de larga distancia, diseñado para ahorrar energía durante el largo viaje, cada uno de ellos se instaló en su cámara de hibernación. No obstante, incluso mientras se preparaban para el sueño artificial que suspendería sus funciones corporales y ralentizaría su envejecimiento, sabían que las pesadillas que les esperaban podrían ser mucho peores que cualquiera de las que habían experimentado. Por primera vez, contemplaron la posibilidad de que su exploración no hubiera sembrado las semillas del progreso, sino las de una amenaza existencial que podría ir mucho más allá de sus vidas individuales. Sus ojos se cerraron, no con la serena confianza en la tecnología que había caracterizado su viaje al espacio, sino con una cautelosa resignación. Cuando las cápsulas de hibernación se sellaron, no pudieron evitar la sensación de que no solo regresaban a la Tierra, sino que traían consigo algo antiguo, sutil y malévolo. Cuando la nave se aproximó a la distancia predeterminada de la Tierra, las cápsulas de hibernación iniciaron sus protocolos de despertar. El aumento gradual de la temperatura, el suave zumbido de la maquinaria que circulaba oxígeno y la lenta introducción de estímulos luminosos actuaron al unísono para sacar a los astronautas del profundo sueño inducido artificialmente. Sus cuerpos, que se sentían pesados y desorientados debido al prolongado período de inmovilidad, se adaptaron gradualmente mientras los sistemas de soporte vital les suministraban una mezcla cuidadosamente ajustada de nutrientes y estimulantes. Después de lo que parecía una eternidad, las tapas de las cápsulas de hibernación se abrieron siseando, devolviéndolos al mundo de la vigilia. Este era el momento para el que se habían preparado, pero algo iba mal. Una corriente subterránea de tensión impregnaba la cabina, como si la propia nave sintiera la presencia malévola que habían invitado involuntariamente a bordo. Los miembros de la tripulación se sacudieron los vestigios de la somnolencia de la hibernación, impulsados por una urgencia que no podían articular. Necesitaban restablecer el contacto con la Tierra. Tenían que volver a casa. Fue en ese momento cuando se reanudó la comunicación con la Tierra, llenando la cabina de datos y mensajes de texto, desencadenando un complejo torbellino de emociones. La reanudación de la comunicación con la Tierra los sacudió de su letargo, y los mensajes y datos fluían por el monitor principal, cada mensaje teñido de creciente preocupación, alivio y un torrente de preguntas. A pesar de la gravedad de su situación, sintieron un alivio agridulce. La conexión con su planeta natal, con su especie, les ofrecía un respiro fugaz del aislamiento que les había envuelto desde el momento en que pisaron aquella nave maldita. No obstante, el restablecimiento de la comunicación también les planteaba un dilema. ¿Cómo podrían siquiera empezar a expresar la pesadilla surrealista que habían vivido? Las palabras parecían insuficientes, casi sacrílegas, para capturar la magnitud de sus experiencias. Los registros de datos y sensores habían sido parcialmente corrompidos, su integridad comprometida por la insidiosa influencia de la nave alienígena. Esto hacía aún más desalentadora la perspectiva de un relato científico y objetivo.
Mientras la tripulación se esforzaba por elaborar una respuesta para la Tierra, algo más inquietante comenzaba a agitar sus pensamientos. Surgía una creciente conciencia de que sus desafíos estaban lejos de llegar a su fin. Habían escapado con vida, pero los inexplicables fenómenos que se habían manifestado en su nave sugerían que llevaban consigo un vestigio de la entidad alienígena. ¿Qué forma podría adoptar? ¿Podría infiltrarse en los ecosistemas de la Tierra, en sus tecnologías, incluso en las mentes de sus habitantes? Los sistemas de la nave funcionaban ahora a la perfección, casi de forma antinatural, como si quisieran compensar la pérdida de comunicación anterior. Los astronautas no podían quitarse de la cabeza la idea de que su nave estaba bajo la influencia de algo alienígena. Cada instrumento que parpadeaba, cada sistema automatizado que se activaba, conllevaba una sensación de presentimiento. Lo que una vez había sido el epítome de la ingeniería humana se sentía ahora como un caballo de Troya, transportando una amenaza desconocida hacia el corazón mismo de la civilización humana. En tanto la nave continuaba siguiendo su ruta preprogramada, los astronautas se turnaban para supervisar sus sistemas y cada turno se convertía en un ejercicio de vigilancia y negación. La Tierra se ampliaba en sus pantallas, un paisaje de azules y verdes enmarcado por el vacío cósmico, y contemplaban con amarga ironía su situación. Habían emprendido su viaje en busca de conocimiento para expandir los límites de la experiencia humana, pero en su lugar habían encontrado una caja de Pandora repleta de horrores cósmicos. La naturaleza de su pasajero invisible seguía siendo un enigma. Sus motivos y capacidades estaban envueltos en la oscuridad. Cada intento de analizar el material alienígena arrojaba resultados contradictorios, como si estuviera en un estado de flujo cuántico, sin asentarse en una forma comprensible o categorizable. Estaba y no estaba, una paradoja que desafiaba su comprensión. A medida que los propulsores de la nave se ajustaban para la próxima reentrada en la atmósfera terrestre, una pesada quietud se apoderó de la cabina. En sus corazones sabían que este viaje, tan angustioso y desgarrador como había sido, no era más que el capítulo inicial de una saga mucho más oscura. La Tierra estaba ahora en el horizonte, radiante y acogedora, pero no podían evitar la sensación de que estaban a punto de quebrantar su inocencia, introduciendo en ella un miedo primordial tan antiguo como el propio universo. Los interiores de la nave titilaron brevemente, y el dron, que había permanecido en un estado de cuarentena segura desde su regreso de la nave alienígena, cobró vida de repente. Había sido sometido a múltiples niveles de aislamiento y cada molécula suya había sido escudriñada por los sensores de a bordo. Hasta ese momento no había mostrado señales de actividad ni de amenaza. Pero ahora parecía desafiar las leyes que rigen las máquinas y la materia, abriéndose para revelar una réplica miniaturizada de los grotescos tentáculos que les habían perseguido en la nave alienígena. En ese preciso momento, una comprensión aterradora se apoderó de los astronautas. La antigua nave no había sido simplemente una ruina o una tumba, sino una trampa. La civilización que la había construido conocía la existencia de la Tierra desde hacía siglos, quizás incluso antes de la aparición de la humanidad, y había planeado una misión no de exploración, sino de infiltración. Y lo habían conseguido. Su caballo de Troya estaba dentro de la nave, listo para cumplir su antigua directiva. La inesperada actividad del dron activó alertas automáticas que resonaron en los avanzados sistemas de diagnóstico de la nave. Sin embargo, todos los intentos de neutralizar o desactivar el dron resultaron inútiles. Funcionaba como si estuviera poseído por una inteligencia que trascendía circuitos y códigos. Todas las medidas de seguridad, cortafuegos y contramedidas demostraron ser ineficaces. Los apéndices en miniatura comenzaron a crecer, a cambiar y a asimilar materiales de la propia nave para alimentar su expansión. Cada astronauta quedó paralizado al comprender la locura colectiva en la que habían caído. Su curiosidad no solo había puesto en peligro sus propias vidas, sino también todo lo que apreciaban. La civilización alienígena había trazado sus planes con diabólica paciencia,
plantando las semillas de la posible caída de la Tierra milenios antes de que la humanidad hubiera mirado siquiera a las estrellas. Y ellos eran los mensajeros involuntarios de esta malevolencia cósmica. Pese a ser el apogeo de la tecnología humana, los sistemas de la nave espacial no podían contrarrestar la amenaza en constante crecimiento. Con cada segundo que pasaba, los apéndices del dron se entrelazaban con los sistemas primarios de la nave, sorteando los dispositivos de seguridad y anulando las desactivaciones manuales. Pronto controlaría la nave por completo. La reentrada en la atmósfera terrestre estaba a punto de producirse, y la nave se había convertido en un misil de aniquilación involuntario, apuntando directamente a la cuna de la civilización humana. A medida que la Tierra se aproximaba, la gravedad de su situación se volvía insoportable. En ese momento, todos los astronautas compartían un pensamiento abrumador. Eran los portadores de una oscura epifanía, un antiguo plan diseñado para activarse en su regreso. El cielo de la Tierra, antes resplandeciente y acogedor, se había convertido en el telón de fondo de un horror cósmico en desarrollo. Justo cuando la nave espacial iniciaba los procedimientos finales para la reentrada, un aire de celebración sutil permeaba el interior. La brillante esfera terrestre llenaba la ventana principal, prometiendo un regreso a casa, a la normalidad y a futuras exploraciones basadas en sus descubrimientos. Sin embargo, en las áreas más oscuras y ocultas de la nave, fuera del alcance de los sentidos humanos, el dron continuaba su oscura metamorfosis. No solo crecía, sino que se replicaba, dividiéndose en múltiples entidades, cada una actuando como un agente autónomo de la civilización que lo había enviado hace siglos. Durante las comprobaciones finales, los astronautas permanecían ajenos a la creciente amenaza. No tenían conocimiento de que la replicación del dron estaba a punto de concluir, y que cada nueva entidad sería capaz de actuar de forma independiente, lista para dispersarse al aterrizar. Las defensas de la Tierra, sus salvaguardas tecnológicas, no estaban preparadas para una invasión a nivel molecular o nanotecnológico, que era precisamente lo que estaba a punto de desatarse. Sin que ellos lo supieran, el dron y sus duplicados empezaron a interactuar con los sistemas de comunicación de la nave espacial, enviando señales encriptadas a múltiples lugares del planeta. Estos lugares no fueron seleccionados al azar. Eran las principales ciudades del mundo, centros neurálgicos de tecnología, cultura y gobierno. La señal, enigmática y aparentemente inofensiva, marcó el primer paso en la verdadera misión del dron: la asimilación de la Tierra utilizando su propia infraestructura tecnológica como un medio para una infección rápida y generalizada. La ironía de la situación resultaba desgarradora. La antigua civilización no solo había enviado un centinela, sino una semilla siniestra, una potencialidad oscura para la vida que no portaba la promesa de un nuevo comienzo, sino más bien el designio de sometimiento y destrucción. Y fue en esta tripulación, en esta nave espacial, en esta misión, donde la semilla encontró el terreno fértil que había buscado durante incontables milenios. Mientras el mundo se preparaba para dar la bienvenida a sus pioneros con desfiles y honores, la semilla malévola se preparaba para desencadenar un apocalipsis invisible e irreversible, su verdadero propósito. Cuando la nave aterrizó, aplaudida por los espectadores y la audiencia mundial que la seguía en directo, cada astronauta experimentó un gran orgullo y una sensación de logro que ocultaba el verdadero horror que les aguardaba. Al desembarcar y saludar a la multitud, llevaban consigo no solo el honor de sus logros, sino también una legión oculta que se multiplicaba, lista para infiltrarse y propagarse. En ese instante, lo que parecía ser el final se convirtió en un nuevo y aterrador comienzo. La antigua civilización, desaparecida hace mucho tiempo, había triunfado en su último y devastador acto. Habían convertido a los exploradores más valientes de la Tierra en los portadores inconscientes de su perdición final. La semilla había encontrado su terreno fértil, y un nuevo y sombrío capítulo para la Tierra estaba a punto de empezar.